ver las veces que necesitáis en cualquiera de nuestras plataformas, que las encontráis en esta slide que os pongo aquí. Estamos muy activos en Instagram y todos los vídeos están colgados en YouTube. Podéis acceder al enlace a través de mis respuestas de fertilidad.es. Y ahora sí, voy a dar paso a la presentación y cedo la palabra a la doctora María. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar de responder a la pregunta de cómo pueden ayudar a los pacientes los test de receptividad endometrial para mejorar la tasa de implantación. En primer lugar, os quería hacer una breve presentación, un esquema del contenido que vamos a ver en este webinar. Empezaré introduciendo cuáles son los dos elementos clave para el establecimiento del embarazo. Hablaremos sobre el proceso de implantación del embrión. Introduciré también los conceptos de receptividad endometrial y ventana de implantación. Y hablaremos sobre cuáles son los métodos que se han usado tradicionalmente para evaluar el endometrio y cuáles son los métodos de los que disponemos en la actualidad para este mismo propósito. Además, os presentaré el test de receptividad endometrial que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, que se llama ERMAP. Os comentaré cómo se utiliza y cómo puede mejorar la aplicación de este test en los ciclos de reproducción los resultados clínicos. Y acabaré con un breve resumen de las principales ideas que he tratado de transmitiros durante este webinar y que me gustaría que os llevarais a casa. Uno de los procesos clave para el establecimiento del embarazo es la implantación del embrión en el endometrio. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. Para que la implantación se produzca con éxito, necesitamos dos elementos clave. Por un lado, un embrión de buena calidad y un endometrio que esté preparado para recibirlo, un ambiente uterino que esté preparado para recibirlo. Es bastante frecuente que tanto los pacientes como los profesionales centremos nuestra atención en la elección o en la búsqueda del embrión más competente, de ese embrión de calidad que va a acabar dando un embarazo y finalmente el nacimiento de un niño sano. Y habitualmente nos olvidamos de mirar con detalle la otra parte, de mirar con detalle el ambiente del útero en el que vamos a poner este embrión. Y a mí me gustaría deciros que el estudio detallado de los dos elementos, tanto del embrión como del endometrio, es fundamental para conseguir el embarazo. ¿Y por qué es esto? Pues porque el proceso de implantación embrionaria es un proceso muy complejo en el que participan efectivamente las células del embrión, pero también las células del endometrio, las células de este tejido o de esta mucosa que recubre el interior del útero. Y este proceso de implantación embrionaria es muy complejo. Es muy complejo porque ha de existir una comunicación entre el embrión y el endometrio. Una comunicación o un diálogo que se establece mediante un lenguaje de señales que llamamos químicas. El embrión produce una serie de proteínas y una serie de moléculas o de sustancias químicas que ha de recibir y que informan al endometrio de la presencia del mismo. Así que tiene que establecerse una conversación entre el embrión y el endometrio. Y esta conversación no puede ocurrir en cualquier momento del ciclo menstrual. Existe un periodo concreto en el que endometrio y embrión pueden comunicarse y puede producirse esta implantación. Y esto es porque el endometrio es un tejido que cambia muchísimo, es un tejido muy dinámico, que cambia a lo largo del ciclo menstrual. ¿Y por qué cambia? Pues cambia en respuesta a una serie de variaciones hormonales, de subidas y bajadas de cantidades de hormonas que hacen que el endometrio tenga que responder a ellas y cambiar su morfología. Cambia su morfología hasta que alcanza un momento en el que es capaz de recibir al embrión, un momento que conocemos como la ventana de implantación. La ventana de implantación es un periodo acotado que normalmente ocurre entre los días 19 y 21 del ciclo menstrual, aproximadamente 7 días después de la ovulación. Pero esta ventana de implantación puede estar localizada en un momento diferente del ciclo en algunas mujeres. Hay algunas mujeres que presentan esta ventana de implantación desplazada, o bien un poquito antes o un poquito después de lo que esperamos en la mayoría de las mujeres. Al igual que sabemos que hay mujeres que tienen un ciclo menstrual más largo de 28 días o más corto de 28 días, también podemos encontrar mujeres que no tienen su periodo de ventana de implantación en el momento en el que la media de las mujeres lo tienen.
sino que existe este desplazamiento. Y hemos visto que alteraciones en la ventana de implantación, es decir, desplazamientos en esta ventana, podrían estar detrás o podrían ser la causa de algunos fallos de implantación o abortos tempranos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la mayoría de los centros no se considera esta variación o esta posible desplazamiento de la ventana en las mujeres. La mayoría de los centros de reproducción tienen protocolos homogéneos para todas las mujeres de preparación del endometrio para la transferencia. Siguen unos protocolos exactamente iguales independientemente de la paciente a la que se enfrenten. Y sabemos que el periodo de receptividad del endometrio no es el mismo en todas las mujeres, no es homogéneo. Así que es muy importante estudiar de manera personalizada el endometrio, identificar la ventana de implantación de cada paciente y, en base a eso, programar la transferencia embrionaria. ¿Y cómo podemos saber cuándo es la ventana de implantación de una paciente, cuándo el endometrio de un paciente o de una paciente, en este caso, es receptivo? Pues podemos aplicar diversos métodos de evaluación. Históricamente, desde los años 50, un investigador estadounidense que se llamaba Noyes propuso un método de análisis del endometrio basado simplemente en la evaluación al microscopio de la morfología del tejido endometrial. Se retiraba un poquito de tejido endometrial mediante una biopsia y al microscopio se observa el tipo y la morfología de las células. En ese momento, esa propuesta pues sí que fue ventajosa y bueno, es un método relativamente aceptable para valorar la receptividad del endometrio, pero ahora ya son bastantes las publicaciones que nos han mostrado que hay determinados desplazamientos de ventana o algunas situaciones en las que este método no puede ayudarnos. Otra manera de estudiar la forma del tejido del endometrio puede ser mediante la utilización de un ecógrafo. Mediante una observación ecográfica del tejido podemos evaluar también la forma del endometrio y ver cuán engrosado está este endometrio, si tiene una estructura que llamamos trilaminar, que es compatible con la implantación embrionaria u otros parámetros. Pero esta herramienta no deja de mirar la forma del endometrio. Y en esa limitación en la que solo se le permite mirar la forma y no la función, se podrían escapar el diagnóstico adecuado de la ventana de implantación en muchas pacientes. Desde principios de la década de los 2000 se aplican herramientas que podemos llamar un poquito más modernas. Aprovechando los desarrollos de la biología molecular, podemos estudiar más en detalle el endometrio y centrarnos no solo en la evaluación de su forma, sino también de su función. Voy a tratar de explicaros en la siguiente diapositiva en qué consiste este tipo de análisis que llamamos transcriptómicos. Estos análisis transcriptómicos lo que nos permite es analizar la expresión de los genes en un tejido. Bueno, me imagino que todos habéis escuchado alguna vez que todas nuestras células tienen un libro de instrucciones que se llama ADN. Pues bien, dentro de este libro de instrucciones, el ADN, tenemos una serie de palabras. Estas palabras reciben el nombre de genes. Estos genes contienen información necesaria para las células y para nuestro organismo para poder funcionar adecuadamente. Todas las células de nuestro organismo tienen los mismos genes. Sin embargo, no todos los genes se expresan en todas las células. Así, como podéis ver en el esquema, las células del corazón expresan una serie de genes que no son los mismos de los que expresan las células del pulmón y tampoco son iguales a los que expresan las células del riñón o las neuronas. El conjunto de genes que expresa cada uno de los tejidos o cada uno de los tipos celulares se llama firma transcriptómica. Y estos dibujos de colores representan lo que llamamos firmas transcriptómicas. En estos dibujos podemos ver qué genes están encendidos y apagados en cada tejido, qué genes se expresan o no en cada uno de los tejidos. Además, he dicho que cada uno de los tejidos expresa genes diferentes, pero es que dentro de un mismo tejido también podemos encontrar distintos niveles de expresión génica o distintas firmas transcriptómicas correspondientes a estados a lo mejor patológicos de ese tejido. Por ejemplo, la firma transcriptómica de las células pulmonares cancerosas es diferente de la firma transcriptómica de las células pulmonares normales.
Esto mismo ocurre en el endometrio. Habíamos dicho que el endometrio es un tejido muy dinámico, que cambia a lo largo del ciclo menstrual. Pues bien, en cada uno de esos cambios podemos encontrar distintas firmas transcriptómicas, distintos genes que se expresan en cada momento. Esta es la base de los métodos más avanzados de estudio del endometrio. Sabemos perfectamente cuáles son los genes que están expresados dentro de la ventana de implantación. Sabemos cuál es la firma transcriptómica del endometrio que llamamos receptivo. Además, también conocemos cuáles son los genes que se expresan fuera de esta ventana. Sabemos cuáles son los genes que se expresan antes de alcanzar la ventana de implantación y después. Y según esta expresión de genes podemos llamar al endometrio prereceptivo o posreceptivo. Basándonos en esta idea y en esta tecnología, en la capacidad de medir la expresión de determinados genes, en nuestro laboratorio hemos desarrollado un test que se llama ERMA. En este test evaluamos la expresión génica de 40 genes que hemos visto que están involucrados en el proceso de implantación del embrión. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza esta prueba? Pues en primer lugar necesitamos que el ginecólogo o la ginecóloga recoja una muestra de tejido endometrial en el momento en el que él o ella hubiera decidido transferir un embrión. Con esa muestra de tejido, con ese tejido biopsiado, se introduce en un tubo con un crioprotector o con un medio preservante del tejido y se envía a nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio hacemos un análisis de la expresión de estos 40 genes y somos capaces de identificar si ese endometrio está dentro o fuera de la ventana de implantación. Además, en base a estos resultados, nosotros establecemos una recomendación de transferencia embrionaria con idea de personalizar esta transferencia y que la transferencia se realice dentro del periodo de receptividad endometrial, dentro de la ventana de implantación específica de esa paciente. ¿Por qué debemos realizar esta prueba? Bueno, pues en nuestra experiencia, estos son los resultados clínicos que hemos obtenido de las más de 4.000 pacientes que hemos analizado hasta la fecha. Y lo que hemos visto y lo que se representa en esta gráfica es que 1 de cada 3 pacientes presenta una ventana de implantación desplazada. Es decir, en este caso creo que era el 32% o el 34% de las pacientes presentan una ventana de implantación en un momento diferente al que se esperaba, en un momento diferente a la media. Además, hemos encontrado que el 25% de estas pacientes presentan un endometrio que llamamos prereceptivo, es decir, su endometrio se prepara de manera más lenta, tardan más que la media en adquirir la receptividad endometrial, en llegar a esa ventana de implantación. Un 9,2% de las pacientes, sus endometrios han sido diagnosticados con nuestro test como posreceptivas. Eso significa que sus endometrios se preparan de manera más rápida a la media. Y ¿cuál es la variación que podemos ver en la ventana de implantación de pacientes? En esta gráfica lo que podemos ver es la adquisición de receptividad en distintos días del ciclo menstrual. Como sabéis, antes de la transferencia embrionaria, el endometrio se prepara mediante la administración de una serie de dosis de progesterona. Habitualmente, antes de la transferencia embrionaria, a las pacientes se les administra entre 5 y 6 dosis de progesterona. Y es en ese momento, tras la administración de 5 o 6 dosis de progesterona, cuando se realiza la transferencia embrionaria. Pues bien, en esta gráfica lo que podemos ver en las barras verdes es la cantidad de pacientes cuyos endometrios fueron receptivos tras un número variable de días de administración de progesterona. Y lo que podemos ver es que sí, la mayoría de pacientes son receptivas entre 5 o 6 días de administración de progesterona, pero encontramos pacientes que son receptivas tras 2 días y medio de administración de progesterona, por ejemplo, o hasta 8 días después de la administración de progesterona. De manera que esta gráfica es muy ilustrativa para indicar que el periodo de la ventana de implantación no es homogéneo en todas las mujeres. No todas las mujeres adquieren la receptividad endometrial tras el mismo número de días de administración de progesterona. Y esto es muy importante a la hora de planificar las transferencias.
La mayoría de las transferencias en las clínicas del mundo se realizan tras 4 o 6 días de administración de progesterona. Y con esta práctica y viendo los datos de esta gráfica, lo que observamos es que hasta un 24,1% de los casos, hasta en un 24,1% de los casos estaríamos transfiriendo embriones fuera de la ventana de implantación y comprometiendo, por tanto, las tasas de embarazo de estas pacientes. Si transferimos un embrión en un endometrio que no está preparado para recibirlo, las opciones de implantación y embarazo evolutivo se reducen de manera significativa. En la siguiente gráfica lo vais a poder ver. Estos son los datos que tenemos tras el primer transfer después de la realización de la prueba. En estas barras lo que se representa es la tasa de embarazo por transfer de aquellos transfers, en primer lugar, que se realizaron en la ventana de implantación que predijo la prueba. Conseguimos una tasa de embarazo de aproximadamente de casi el 60% en las transferencias que se realizan dentro de la ventana de implantación personalizada. Pero a medida que nos desviamos, que esta transferencia se desvía 12 o 24 horas de esta ventana, vemos que las tasas de embarazo caen significativamente. Una desviación de 12 horas hace que se pierdan 15 puntos de probabilidad de embarazo. Y cuando esa desviación supera las 24 horas, las tasas de embarazo se reducen al 50%. No tenemos demasiados datos de transferencias realizadas con una desviación de 48 o hasta 72 horas, pero la probabilidad de embarazo con esas desviaciones es prácticamente nula. ¿Y cuáles son los pacientes que podrían beneficiarse de un estudio detallado de la receptividad de su endometrio? Pues tradicionalmente se había propuesto que aquellos pacientes que han sufrido fallos repetidos de implantación son los que podrían beneficiarse de esta herramienta. Pero nosotros ya tenemos experiencia con pacientes que han sufrido abortos recurrentes y en los que hemos encontrado desplazamiento en la ventana de implantación. Y el ajuste de la transferencia con respecto a los resultados de la prueba mejora significativamente las tasas de embarazo en estas pacientes con aborto recurrente. También creemos que está recomendado para pacientes que tienen infertilidad de origen desconocido. Si no sabemos cuál es el origen de la infertilidad de estas pacientes, quizá podemos hacer una prueba para comprobar si efectivamente estos pacientes tienen una alteración en la ventana de implantación o no. Creemos que también podría ser muy útil para aquellos pacientes que producen un número limitado de blastocistos, un número limitado de embriones para la transferencia. Y esto pueden ser o bien bajas respondedoras, es decir, pacientes que en la estimulación producen un número muy bajo de ovocitos, o bien pacientes con edad materna avanzada que se someten a ciclos de reproducción con diagnóstico genético preimplantacional y en las que la probabilidad de encontrar un embrión euploide es bastante limitada. Entonces, creemos que merece la pena y que es interesante evaluar su endometrio para estar seguros que la transferencia de ese embrión tan valioso y que ha sido tan difícil conseguir se realiza en un entorno uterino que va a ser capaz de recibir adecuadamente al embrión y conseguir una implantación que se transforme en el nacimiento de un bebé. Y bueno, finalizar con unas pequeñas ideas que espero que las hayáis recibido durante esta charla. Para contestar a la pregunta de cómo pueden ayudarme los test de receptividad endometrial para mejorar la tasa de implantación, yo creo que el estudio de receptividad del endometrio es muy útil para identificar la causa de la infertilidad en muchas parejas. Sería capaz de identificar la causa del fallo de implantación o del aborto recurrente. Además, creemos que conocer el momento en el que el endometrio está preparado para recibir el embrión es fundamental. Es fundamental para poder programar una transferencia embrionaria con garantías de éxito. Además, en nuestros datos, la personalización de la transferencia embrionaria duplica las tasas de embarazo y reduce en más de un 50% el aborto temprano. Muchas gracias por vuestra atención y ahora puedo responder a las preguntas que queráis. Gracias. Muchas gracias, doctora Enciso. Gracias. Vamos a dar paso ahora a
al turno de preguntas, digamos micro abierto para pacientes o asistentes a la charla que quieran preguntar alguna cosa. Yo tengo una pregunta. Mira, ya están escribiendo. Vamos a esperar un poquito. Vale. Si quieres, mira, mientras tanto, yo lanzo mi pregunta. Vale. Consejos para mejorar el tejido del endometrio. ¿Perdona? Consejos para mejorar el tejido del endometrio. No sé, alimentación, no sé, no tengo ni idea. Bueno, al final, como para resolver cualquier patología, una vida saludable, pérdida de peso, una alimentación equilibrada, pues, a ver, no tienen por qué resolver todos los problemas de las pacientes, pero siempre nos van a ayudar. Especialmente el peso se ve que influye bastante en la regulación hormonal de las mujeres y en ese sentido podría ayudar a mejorar la capacidad de receptividad del endometrio. Pero bueno, no ha habido estudios que hayan mostrado que en casos de alteración de la ventana de implantación, exclusivamente ese cambio en el modo de vida nos garanticen que la receptividad va a volver a la normalidad. Lo bueno de esta prueba es que no tenemos por qué restaurar la ventana de implantación, simplemente conociendo que la ventana de implantación está ubicada en un tiempo determinado, podemos sincronizar nuestras transferencias y resolver el problema de la receptividad endometrial. Estas pacientes de manera natural no se van a quedar embarazadas porque su endometrio, el desarrollo de su endometrio y el desarrollo del embrión no está sincronizado, pero en el momento en el que este proceso ocurre in vitro y ocurre fuera del organismo, somos los profesionales los que podemos efectivamente parar el desarrollo del embrión en un momento y acomodar ese timing al del endometrio. Mira, aquí tenemos a Mar, que pregunta que si recibes óvulos de donante también sería igual. Sí, claro. Incluso en ciclos en los que los embriones se producen a partir de gametos donados, o bien óvulos de donante o bien espermatozoides de donante, en ese caso el estudio del endometrio es fundamental porque quizá parte de los problemas de fertilidad pueden venir del gameto, pero podrían venir también del endometrio. Así que el estudio de la ventana de implantación es aplicable a ciclos con ovocitos propios o óvulos de donante. En los dos casos sería beneficioso. De acuerdo. Gracias. Tenemos otra persona que está escribiendo. Voy a dar un segundito. Sí, mira. Emma dice, ¿utiliza la prueba endometrio cuando está indicado? Sí, la prueba endometrio es una prueba que ofrece un laboratorio diferente al que yo trabajo, pero es una prueba que incluye tanto el análisis de la ventana de implantación como el estudio de la microbiota, es decir, de los microorganismos de ese entorno uterino. Yo no he hablado de otras pruebas complementarias, me he centrado en las pruebas de receptividad endometrial porque este era un poco el título de la charla, pero es muy importante mirar, además de la ventana de implantación, estudiar el útero en profundidad. Y eso cubre no solamente el estudio de la ventana de implantación, sino de otros aspectos, como puede ser la microbiota, u otro aspecto bastante importante que creo que no está incluido en la prueba de endometrio, pero que en nuestro laboratorio sí que lo proporcionamos, que es el estudio del estado inmunológico del endometrio,
con una prueba que se llama Immunology Map. Y esa prueba, además es complementaria a la de la ventana de implantación y lo que puede evaluar es algunas situaciones en las que el entorno es reactivo al embrión. El sistema inmune de la madre está preparado para rechazar todo aquello que sea ajeno. Cuando tenemos una infección, pues nuestro sistema inmune se activa para eliminar los cuerpos extraños que se detectan en nuestro cuerpo. En cierto modo, el embrión podría ser al menos un 50% extraño a nosotros en el caso en el que se utilicen óvulos de donante, incluso un 100% en el caso de que se utilicen gametos donados en tanto espermatozoides como óvulos. Y puede haber mujeres, bueno, normalmente en el embarazo el sistema inmune es capaz de identificar que el embrión no es un patógeno y no reacciona contra él. Pero hay determinadas mujeres en las que su sistema inmune no tiene este mecanismo, digamos, de modulación y tratan al embrión como si fuera un agente extraño. Y en ese sentido generan una respuesta inmune. Bueno, pues esa capacidad de tolerancia o de estudio del potencial rechazo de un entorno uterino al embrión se realiza con esta prueba complementaria que se llama Immunology Map y que normalmente nosotros recomendamos a las pacientes que se hacen un estudio de la ventana de implantación. Muy bien, gracias. Vamos con Laura, que nos dice: mañana me hacen el test de endometrio, pero seguidamente me haré otro ciclo más de FIP porque solo tengo un embrión euploide, tras 2 FIP con DGP. Mi duda es si los resultados del test endometrio pueden variar tras una nueva estimulación ovárica. Gracias. Bueno, en principio, si el test endometrio se hace en un ciclo, o sea, no recomendaría hacer la prueba en un ciclo de estimulación ovárica, porque sabemos que las hormonas que se administran durante la estimulación ovárica afectan al endometrio. Si esa prueba de endometrio te lo hacen en un ciclo de simulación de una preparación del endometrio para transferencia, los resultados serían fiables. Pero los resultados del endometrio en un ciclo de estimulación ovárica yo creo que no son fiables y que no se deberían considerar. Gracias. Damos otro segundito de margen. Bueno, Mar pregunta dónde tenéis clínica. Bueno, nuestro laboratorio ofrece todas nuestras pruebas a cualquier clínica de reproducción nacional o internacional. Así que el ginecólogo de cualquier clínica podría ponerse en contacto con nuestro laboratorio y le explicaríamos cómo proceder para preparar las muestras para el análisis. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Enciso? Si no, quizá podríamos ir cerrando, no sé. No veo a nadie escribiendo. Bien, doctora, ¿algo que añadir antes de cerrar? No. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido súper interesante. Y gracias también a todas las asistentes y a todas las que habéis preguntado y resuelto dudas con la doctora. Gracias otra vez, doctora María Enciso. Gracias a ti, Carla, y gracias a todos por vuestro interés. Os voy a dejar el pantallazo otra vez de agradecimiento para que recordéis cómo acceder a nuestras redes sociales para poder consultar tanto el webinar de la doctora
María Enciso, como todos los que tenemos colgados en la plataforma de YouTube. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Gracias otra vez, un saludo. Gracias, un saludo, adiós, buenas tardes. Adiós.